Ok, hermanos, estamos en página 101, ejercicio 25. Ya hice número 3 y número 7, por favor. Número 1, hermana Sara, por favor, lee griego y danos la traducción. Menas sunato tria elpan es ekinen Pauline. Sí. Después de quedarse con él 3 años, fue a aquella ciudad. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Elfen. Según Auristo, tercera persona. Si es de tercera persona, ¿dónde está o dónde radica el sujeto? Adentro. Él fue a aquella ciudad después de haber quedado con él 3 días. Fácil. ¿Años o días? 3 años. 3 años. Pero días. Eso debe ser Pablo, ¿no? Es este. Repito, después de haber quedado con él 3 años, fue a aquella ciudad. Y si se pone de que él, después de que él había quedado, Después de que él había quedado con él 3 días, fue a aquella ciudad. Perfecto. Yo le vivo a esa ciudad. Yo le vivo a esa ciudad. Vino, después de haber quedado con él 3 días, vino a aquella ciudad. Años, son días. 3 años. sí, 3 años. ¿Qué dije? Dijiste días. Yo dije días. Sí. Años. Son años. Es que para mí el tiempo es muy... 3 días, son 3 días. Si no sabes. Me parece ayer que vine a Cuba la primera vez. 14 años. Imagínate. Ok, respuesta final. Después de haber quedado con él 3 años, fue a aquella ciudad. Página 3. Y donde tus ente megale polei tegrase taitois ente micra. Perfecto. Y después que él había visto a los hombres, también aquel estaba en la pequeña ciudad. No, después que él había visto a los hombres en la gran ciudad, también aquel estaba en la pequeña ciudad. Hay un errorcito ahí. ¿Cómo tradujiste grapse? Grapse. Egrase. Estaba. No. Es de grafo. ¿De grafo de escribir? Sí, señor. Y no es de grase. Es de grafo. Bueno, pues si es de grafo, entonces escribía Ajá. Escribió también en la pequeña ciudad. a los hombres en la pequeña ciudad. Ajá. Ok, Eso fue el único error, pero está bien. Me quito un entonces sí. ¿Cuál es el verbo? ¿Sí o no? Sí. Lo digo tan suave, sí. Lo digo tan suave. ¿Cómo es? Con respecto a usted. Pero sí quita punto. Está bien. O si quiere puede quitar 2 puntos. No, no basta. ¿Cuál es el verbo principal, mi hermano? El verbo
¿Por qué? El verbo principal. Ese mismo es gracia. Gracias. Auristo, sigma alfa, primer auristo, escribió también a los hombres en la pequeña ciudad. Entonces, ¿qué era el número 2 así? Después de haber visto a los hombres en la gran ciudad, yo acepto grande ciudad, yo acepto gran ciudad. Da igual. No da igual porque en español hay diferencia entre la gran ciudad y la grande ciudad. Hay diferencia, aunque la diferencia es ligera. Bueno, para que sepan, hermanos, la palabra gran habla mayormente de eminencia, no de tamaño. Y la palabra grande mayormente habla de tamaño, no de eminencia. Es una pequeña y ligera diferencia entre la palabra gran y la palabra grande. Pero por propósito de la gramática actual, realmente da igual. Entonces yo acepto gran ciudad y grande ciudad igual. Entonces, después de haber visto los hombres en la gran ciudad, escribió también a los hombres en la pequeña ciudad. Sí, señor. Ahí cuando dice gracia que escribió, quiere decir que hay un aumento y también sigma alfa. Hay una sigma alfa cambiada, ¿no? O se puede decir sigma epsilon, pero da igual en el segundo auristo, en el primer auristo. Es primer auristo. Sigma alfa. Eso es lo que iba a decir, que es un primer auristo. Sí. Ok, el número 2 queda así. Después de haber visto y después de haber visto a los hombres en la gran ciudad, escribió también a los hombres en la pequeña ciudad. Número 4, Eduardito Roy Ramírez. Número 4, Onésimo Fentes. Acusan es de Tauta, Panta, Hoy, Ente, Sinagogue, Eipon, Joti, Selousi, Ide, To, Tauta, Oyuta. Ajá. Perfecto. Y después de que habían oído todas estas cosas, los hombres que estaban en la sinagoga dijeron que querían ver al hombre que hacía estas cosas. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Eipon. La palabra eipon de lego. Ajá. Y es diálogo indirecto. Entonces, la palabra thelusin quiere decir quisieron, aunque es tiempo presente, quieren, porque es diálogo indirecto y el verbo principal es auristo, tiene que decir quisieron ver al hombre que había hecho todas estas cosas o estas cosas. Entonces queda así. Participio acusantes, primera palabra, sigma alfa, es primer auristo. Siendo que es un participio sin artículo, hay que escribir qué palabra, primero que nada. Como un participio que no lleva artículo, ¿qué palabra escribo? Y después. Después. Y después de haber oído todas estas cosas,
los hombres en la sinagoga. Y después de que los hombres en la sinagoga oyeron todas estas cosas, dijeron que quisieron ver el hombre que había hecho estas cosas. Y no podía ser, dijeron que querían ver Excepto. ahí al hombre que hacía estas cosas. Sí, señor, acepto eso. Esa cosa con el diálogo indirecto es un poquito floja. Es variable, es flexible. 4. Entonces queda así, y después de haber oído los hombres en la sinagoga todas estas cosas, dijeron que quisieron ver al que había hecho estas cosas, el que hizo estas cosas. Repito, ¿Así o no? Sí, así es. así puede ser. Porque es el pollo que yo hago. Pollo, Y después de haber oído todas estas cosas, los hombres en la sinagoga dijeron que querían ver al hombre que había hecho estas cosas. Para mis amados oyentes del Instituto Bíblico Valera en línea, Apagado. sepan ustedes que estamos filmando todo esto desde Cuba, así como en Colombia hicimos el primer año, estamos haciendo el segundo año en Cuba, y hay que comprender el entorno, el ambiente. Amén. Pero yo lo prefiero así, ¿sabe por qué? Yo podría ser muy profesional. Podría ser. Tener todo hecho en una aula muy profesional ya en los Estados Unidos. Pero no, eso no, en mi corazón está en el campo. Con ustedes. Amén. Si no quieren estudiar griego conmigo por el entorno, problema de ellos. Si no quieren matricular en el Instituto Bíblico en línea por el poco profesionalismo que nosotros tenemos, somos nada más guajiros. A ver, campesinos. Ok. Así era Cristo, ¿no? ¿Dónde fue Cristo? No con los fariseos. Con los guajiros. Hasta cuando estaba en el templo, no estaba mirando a los fariseos, estaba mirando a la mujer que echó su kilito ahí en la frente. Entonces queda así, número 4. Después de haber huido y después de haber oído todas estas cosas, los hombres en la sinagoga dijeron que quisieron ver a él que había hecho estas cosas. Sí, hermano. ¿Que quieren ver? ¿Está bien? No quieren. Quería. Querían o quisieron, pero no quieren. Número 5. Hermano Eduardito Roy Ramírez, hijo. Exaumase tanto plesos ento blepen autos ta to koyumena upo to yus.
Perfecto. Ocupó. Ocupó. Se maravillaron toda la multitud, entre tanto que ellos vieron las cosas que fueron hechas por Jesús. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Flepe. No lo es. Estáumase. ¿Cuál? Estáumase. Tercera persona Se singular. maravillaron. Ajá. No puede Se ser. maravillaron. Sí, lleva aumento y sigma alfa. Toda la multitud se maravilló, entre tanto que vieron ellos las cosas que fueron hechas por Jesús. Verbo principal, ¿Y el qué- tema. qué es lo que- ¿Ah? Y entonces debo que Flepe, ¿qué quiere decir? Es infinitivo. No es Regido, blepen, por una preposición, la palabra en. Entonces, queda el número 5 así. Toda la multitud, es una nueva cosa que aprendimos. Pan, topletos. Toda la multitud se maravilló. Se puede decir, toda la multitud se maravillaron. Aunque el griego no encaja, yo acepto eso. Porque multitud está implícita que es muchedumbre, que es muchas personas. ¿Entienden? Toda la multitud se maravilló, entre tanto que ellos vieron las cosas que fueron hechas por Jesús. Ok. Última respuesta. Número 5. Toda la multitud se maravilló, entre tanto que ellos vieron las cosas que fueron hechas por Jesús. Preguntas. Sí, hermano. Ellos veían, ¿está bien? ¿Ellos qué? Ellos veían. Puede ser veían. Acepto los dos. Eso cosa en cuanto a los infinitivos es flexible. 6, por favor, hermana Ariadna. Lee griego y danos la traducción correcta, por favor. con Eleine, Mia, Nemera, O, Meta, Du, Ete, Idón, Ton, Apóstolo, Ton, Evangelizamenon, Autor. Perfecto. No se quedó un día él que después de 2 años había visto, el que después de 2 años había visto al apóstol que le había predicado el evangelio. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Email, Con es un verbo líquido, se suprimió la sigma, ahora lleva aumento, no quedó. Un día. Él. No. O. ¿Así? O. No, él. él así fue, No se quedó. No se quedó un día. Él, el que después de 2 años que después de 2 años había visto al apóstol el apóstol, que le había predicado que le había predicado el el evangelio. evangelio. Ok, entonces queda así. No quedó un día el hombre que después de 2 años había visto al apóstol que le había predicado el evangelio. Perfecto. Otra vez.
no se quedó un día el hombre que después de 2 años había visto el apóstol que le había predicado el evangelio. Tenemos mian, nueva cosa, que quiere decir un día. Tenemos metá duo ete, el artículo ho, el después de 2 años hombre. Muy raro, pero así es. El hombre que después de 2 años había visto. Ajá, exactamente. Al apóstol o el apóstol. Joidón, el hombre que había visto. El apóstol. Y en medio de Joidón tenemos que metá duo ete. Entonces, el hombre, ¿cuál hombre? El hombre que después de 2 años había visto al apóstol. ¿Al o él? Al apóstol. Tiene que ser al apóstol porque es una persona. Entonces queda número 6 así. No se quedó un día el hombre que después de 2 años había visto al apóstol que le había predicado el evangelio. Preguntas. Respuesta final. No se quedó un día el hombre que después de 2 años había visto al apóstol que le había predicado el evangelio. Número 7, hermano Wilder Adames, por favor, lee griego y danos la traducción. Τον αρχιεπέρον οντών εν εκείνη και μεγαλέ πολλοί εμένε ο Ιησού εν τε κόμε εμέρα ως πέντε es. Sí, señor. Cuando los sumos sacerdotes estaban en esa grande ciudad, se quedó Jesús en la aldea 5 o 6 días. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo principal? Amén. Emenen. Amén. Es un verbo líquido. Normalmente tendría sigma alfa, pero aquí se suprimió la sigma. Entonces, ¿qué tenemos? Jesús se quedó en la tierra. Come de tierra, ¿no? No, Aldea. 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 Jesús se quedó en la aldea. Sobre la que tierra. Ajá. Jesús se quedó en la tierra como 5 o 6 días. Ahora, participio onton de emi. Cuando estaban, es genitivo absoluto. Cuando estaban los príncipes en aquella grande ciudad, Jesús se quedó en la aldea como 5 o 6 días. En lugar del príncipe son los sacerdotes. ¿Qué dije? Príncipe. Príncipe, son sumos sacerdotes. Cuando estaban los sumos sacerdotes en aquella grande ciudad, Jesús se quedó en la aldea como 5 o 6 días. Preguntas.
Ok, respuesta final. Número 7. Cuando estaban los sumos sacerdotes en aquella grande ciudad, Jesús se quedó en la aldea como 5 o 6 días. Entonces, número 8, por favor, hermano Ernesto Echeverría Palmero. Lee el griego y danos la traducción. Veritos en tais por sin es tein es ta por. Sí, señor. Es necesario a los hombres que están en las ciudades salir a las montañas. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Es el tein, No, eso es infinitivo. Realmente no hay verbo principal. Pero si estuviera un verbo principal, sería la palabra de. Es necesario. De. Es necesario que los hombres en las ciudades, es necesario a los hombres en las ciudades salir a los montes, a las montañas. Salir a los montes es necesario a los hombres en las ciudades. O para. Es poco problemático porque la palabra tus es acusativo, no es dativo. Cuando me refiero a la palabra de, cuando me refiero a la palabra de, dice de, es menester, es necesario, pero había una nota había una nota, página 77, no. Verbo impersonal que se usa en la tercera persona es necesario. Rige el acusativo y el infinitivo. Entonces se puede decir para. Yo acepto eso. Eso es bien hecho. Entonces, es necesario para los hombres en las ciudades salir a las montañas. Es flexible. Debe sonar bien en español. ¿No es así? Es necesario para los hombres en las ciudades salir a las montañas. Y si dijera, es necesario a los hombres que están en la ciudad salir a las montañas. Perfecto, menos pusiste ciudad singular, debe ser plural. Es necesario para los hombres en las ciudades salir a las montañas. Están en las ciudades. La palabra están, se puede poner ahí, que están en las ciudades. Están los hombres que están en la ciudad, eso es perfecto. Número 10. Hermana Virtudes, por favor, lee griego y danos la traducción perfecta. Pro de tu, el ten, tus, ton, coleon, en, ho, Jesús, meta, ton, macetón, auto, ente, gemerao, erema. Y antes de que los hombres que estaban en las ciudades vinieran, estaba Jesús con sus discípulos en el desierto. Sí, hermana, ¿cuál es el verbo principal? El ten. No, eso es infinitivo.
el verbo principal en, imperfecto de en. Jesús estaba con los discípulos de él en el desierto. Jesús estaba con sus discípulos en el desierto. Ahora, pro de tu elfen. Pro de tu elfen tiene un modismo, el infinitivo, con la preposición pro, que quiere decir antes de que. Antes de que. Antes de que él. Antes de que él fue a los hombres en la ciudad, en las ciudades, poleo. ¿Es así? Poleo. Antes de que los hombres en la ciudad, antes de que los hombres en las ciudades vinieron o venían, antes de que los hombres que estaban en la ciudad, que estaban en las ciudades vinieron o venían, en las ciudades, en las ciudades, de las ciudades, de las ciudades. Los hombres vinieron de las ciudades. Antes de que los hombres vinieron de las ciudades, Jesús estaba con sus discípulos en el desierto. Repito, antes de que los hombres vinieron de las ciudades, Jesús estaba con sus discípulos en el desierto. Repito, antes de que venían los hombres de las ciudades, Jesús estaba con sus discípulos en el desierto. Preguntas. Sí, hermano. Quiere decir que traduje la palabra estaban dos veces y no es así. Pero está bien. Jesús estaba con sus discípulos en el desierto. Sí, pero yo puse, y antes de que los hombres que estaban en las ciudades vinieran, estaba Jesús con sus discípulos en el desierto. El problema no es que pusiste la palabra estaba, es que no tradujiste la palabra ek, de las ciudades. antes de que, Y es muy importante la palabra de. Sí, Y antes de que los hombres vinieron de las ciudades. ay, de no en. Ajá. Hay quien dice que Dios te guardará en la tribulación, no de la tribulación. Exactamente. Entonces, queda número 10, la última respuesta. Antes de que los hombres venían de las ciudades, Jesús estaba con sus discípulos en el desierto. La clase, yo voy a hacer número 11 y número 15. Número 11. Epoife men diautu ho cosmos kai panta ta en autos de egenoto digemas hos dulos. Verbo principal, epoife. Epoife. Se hacía algo así, o hacían. Ajá. Fue hecho. Aumento. El mundo fue hecho por él. Y todas las cosas que están en él. Y él mismo llegó a ser Para nosotros como siervos. por causa de nosotros como siervo.
Repito. Verbo principal, el mundo. No. Sujeto. Eso es sujeto. Sí, sujeto de poefe. El mundo fue hecho por él. Y todas las cosas que están en él. Pero él mismo llegó a ser, por causa de nosotros, como siervo. Ginomai e genoto es verbo de esencia. Siempre rige el subjetivo y el complemento, caso nominativo. Por eso autos y dulos son los dos nominativos. Él mismo llegó a ser siervo. Entonces el número 11 queda así. El mundo fue hecho por él. Y todas las cosas que están en él. Pero él mismo, autos, pronombre intensificado del sujeto no expresado. Egeneto, él llegó a ser. Él mismo llegó a ser. Pero él mismo llegó a ser por causa de nosotros como siervo. Preguntas. Ok, número 11 queda así. El mundo fue hecho por él y todas las cosas que están en él. Pero él mismo llegó a ser como siervo por causa de nosotros. Apague y prenda. Número 15. Tauta elegon, hoi ento uiko pasi tois ekerusi kai grammatusi dia to ginosken autus tanta, debe ser panta, panta ta peri tu Yesu. Ahora verbo principal, elegon, imperfecto del ego. Estas cosas decían. Ahora sujeto, fuera del verbo. Hoi, nominativo. Los que estaban en la casa. Los hombres que estaban en la casa decían estas cosas. A todos los sumos sacerdotes y escribas por causa, día, eso es modismo de infinitivo, será porque él vio, porque ellos conocieron todas las cosas acerca de Jesús. Todas las cosas acerca de Jesús. Repito, los hombres que estaban en la casa decían estas cosas a todos los sumos sacerdotes y escribas, porque ellos conocieron todas las cosas acerca de Jesús. Número 15. Los hombres que estaban en la casa decían estas cosas a todos
los sumos sacerdotes y escribas, por causa o porque ellos conocieron todas las cosas acerca de Jesús. Puede ser porque ellos conocían todas las cosas acerca de Jesús. Repito, sujeto, oi, ento, oiko, nominativo. Los hombres que estaban en la casa decían estas cosas. Ahora nueva cosa, pasi. A todos los sumos sacerdotes, dativo, caso dativo, a o para todos los sumos sacerdotes y escribas, porque ellos conocían todas las cosas, todas las cosas acerca de Jesús. Preguntas. Porque ellos conocían o porque ellos conocieron. Los dos y da igual. Ok, respuesta final número 16. Disculpe, número 15. Los hombres que estaban en la casa decían estas cosas para todos los sumos sacerdotes y escribas, porque ellos conocieron todas las cosas acerca de Jesús. Los hombres que estaban en casa decían estas cosas a todos los sumos sacerdotes. Sí. A todos. A todos. Pasi, tuis, equirus. Todos los sumos sacerdotes. Ok, preguntas. Sí, hermano. ¿Cuál es el verbo principal? Elego, imperfecto del ego. Decían. Preguntas. Ok, hermanos, para la próxima clase, número 11 a 20.